Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. Como siempre le digo, es un privilegio y un gusto poder compartir la palabra de Dios el día de hoy. Y hoy empezamos con una serie nueva. La serie con la que empezamos es La vida del discípulo. Y el título de la prédica de hoy es Pedro el elegido. ¿Cuántos de aquí son discípulos del Señor? Levante su mano. Amén. Y si usted no la levantó, usted puede ser discípulo de Dios, no se preocupe. Dios nos ha llamado a todos a seguirle a Él. Y sabe, con esta serie, lo que nosotros queremos hoy es que usted de alguna manera se lleve algo práctico para su vida, de cómo puede o cómo debe vivir un discípulo su vida. Y vamos a verlo hoy desde la perspectiva de Pedro, Pedro con sus imperfecciones, Pedro con su gran hombre de Dios que Dios le utilizó, pero todos tenemos lecciones que aprender. Así que tome ahí nota y yo le voy a pedir que si tiene su Biblia conmigo, vaya rápidamente al libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y si los chicos de audiovisuales me ayudan, dice la Biblia: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Versículo 2 dice: Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echas tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Sabe? Usted ha escuchado hablar de Simón, de Pedro, lo hemos oído hablar en muchas ocasiones. ¿Sabe? Pedro fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Era un discípulo franco, ferviente, era uno de los más cercanos a Jesús. Fue un apóstol y una columna importante de la iglesia primitiva. Pedro era entusiasta, era obstinado, era impulsivo y a veces era atrevido. Yo contaba en la mañana que yo me identifico con Pedro en muchas cosas. Pero en muchas de las que o en una de las que me identifico con Pedro es en eso, que Pedro era muy impulsivo.
Y yo me imagino que Pedro a veces decía cosas que no tenía que decir, ¿verdad? O actuaba con cosas que no tenía que actuar. ¿Se acuerda Pedro cortando la oreja de aquel soldado? Pedro diciéndole al Señor Jesús, ¿verdad?, acerca de la crucifixión. Y yo le decía que yo me siento así como Pedro, porque aunque usted no se da cuenta de eso, pero a veces cuando a mí me toca predicar en el culto de 9 y 11, muchas veces mi esposa me llama y me dice, venga acá un momento, tal cosa no la debió haber dicho. O la debió haber dicho de una manera diferente. O qué quiso decir ahí, ¿verdad? Y yo digo, tiene razón. En mi impulsividad yo digo cosas que no debería decir desde aquí, ¿verdad? O las debería hacer de una manera diferente. Entonces yo me identifico con Pedro en eso. Y muchos de nosotros somos así. A veces decimos lo que no tenemos que decir. A veces actuamos como queremos actuar. Pedro tenía muchas fortalezas, pero tenía muchos defectos en su vida. Pero aún así el Señor continuó modelando exactamente lo que Pedro quería que fuese. ¿Sabe? Pedro era originario de Betsaida y vivía en Capernaum, 2 ciudades en la costa del mar de Galilea. Y tenía 2 socios, Jacobo y Juan eran socios en el negocio de la pesca con Pedro. Imagínense qué buen socio podría ser Pedro, ¿verdad? Yo imagino que tener ese socio debe haber sido una pega total, porque seguro Pedro era quejoso y decía las cosas que no tenía que decir, pero ahí estaba. Pero algo que nos enseña la palabra es que todos nosotros tenemos algo que poner al servicio del Señor. No hay nadie aquí en este lugar que no pueda poner algo al servicio del Señor. ¿Sabe? Pedro estaba en el negocio de la pesca con sus socios. Llegaron en la mañana, habían estado pescando toda la noche, no habían pescado nada. Yo imagino que Pedro le decía a los socios, si esto sigue así de malo, vamos a tener que vender estas barcas y ponernos a hacer alguna otra cosa porque el negocio está malo. Y en medio de la circunstancia adversa de que las cosas iban saliendo mal, aparece Jesús. Y donde Pedro no veía nada que él podía usar, Jesús le dice, esa barca que usted tiene puede ser usada para mi honra y para mi gloria. Y Jesús le dice a Pedro, empuje la barca hacia el mar y de ahí yo voy a predicar. Todos nosotros tenemos algo que podemos poner al servicio del Señor, aunque usted crea que no sea una buena temporada, aunque usted crea que usted no lo puede hacer. Todos nosotros tenemos habilidades y cosas que el Señor puede poner al servicio de nosotros. Y si no, usted descubre un montón de cosas que no sabía de usted. Estos días hemos estado yendo a la otra sede de Santana, a alistar, a estar haciendo cosas. Y usted descubre cosas suyas que usted no sabía. El jueves estábamos ahí, yo estaba con David ahí pintando y yo ni sabía que podía pintar. En la vida había agarrado un rodillo. No sabía que había que echarle agua a la pintura en agua, ¿verdad? Y gastamos medio galón sin diluirlo, pero son chispas del oficio. Pero todos hay cosas que ponemos al servicio del Señor. ¿Sabe? Hay señoras aquí en la iglesia que cocinan delicioso. Y usted las ve en los campamentos cocinando, en los retiros cocinando, poniendo su talento al servicio del Señor. Hay gente que tiene habilidades para la fotografía, por ahí andaba tío Jason, ¿verdad? Y nos ayuda sacando fotos en la iglesia. Hay gente que tiene habilidades en el área de audiovisuales y nos ayudan ahí. Todos tenemos algo que podemos poner al servicio del Señor. Usted no puede decir que usted no tiene nada que poner al servicio del Señor. Y no importa la temporada que esté pasando, usted siempre puede poner algo al servicio del Señor. Y eso nos enseña Pedro, y eso nos enseña Jesús a través de la vida de Pedro. El negocio estaba mal. Pedro pensaba que la barca solo servía para ir a pescar, pero no, la barca le sirvió de púlpito a Jesús para predicarle a las multitudes acerca de la esperanza eterna. La pregunta en esta mañana para cada uno de ustedes es, ¿qué está haciendo usted con lo que Dios le ha puesto para servirle a Él? ¿Lo tiene guardado? ¿Lo tiene a la orilla sin hacer nada? ¿O está dispuesto para ponerlo al servicio del Señor? No hay ninguno aquí que no tenga algo que poner al servicio del Señor. ¿Sí me sigue, hermano? ¿Sabe? Pedro pone eso al servicio del Señor.
Y Jesús después le dice, vaya y pesque, y hace posiblemente la mejor pesca de su vida. Y el negocio volvió a levantar. ¿Y qué hizo Pedro? Se compró 4 barcas más. ¿Verdad que eso no dice la Biblia? Dice que lo dejó todo por ir a servir al Señor. Y eso nos enseña del corazón que tenemos que tener. Y es que lo de la tierra no es lo más importante, sino cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. El problema de Pedro no era un problema de que no habían peces en el mar, en el lago. El problema de Pedro es que tenía que aprender a ser útil en las manos del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Sabe? Pedro es el primero, y usted lo puede leer ahí en Mateo 16. Pedro es el primero en declarar a Jesús como el Hijo del Dios viviente. Pero Pedro fue el primero en negar a Jesús también. Pedro fue el primero de correr cuando las cosas se estaban poniendo difíciles. Pedro estaba en el círculo íntimo de Jesús, junto con Jacobo y Juan. Estos 3 estuvieron cuando la hija de Jairo resucitó. Estos 3 estuvieron cuando Jesús se transfigura en el monte. Jesús le da la tarea a Pedro y a Juan de alistar y preparar la última cena. Y Pedro, cuando están ahí en la transfiguración, sale con una idea perfecta. Y le dice a Jesús, hagamos enramadas aquí, quedémonos aquí. Y Jesús no le dio pelota a Pedro. Pedro siempre tenía buenas ideas, pero no eran las ideas que el Señor tenía. ¿Cuántas veces usted ha dado una idea y no ha sido tomada en cuenta y usted se resiente por eso? ¿Cuántas veces usted ha dicho, y si lo hiciéramos de esta manera y alguien no lo hace así, usted se resiente? Y especialmente en la iglesia. Yo les decía en la mañana, si hay una característica que debe tener todo discípulo del Señor, es que tiene que aprender a ser corregido y reprendido. Pero eso es lo que más nos cuesta a todos. ¿A quién aquí le gusta que lo regañen? Levante la mano. Nadie, ¿verdad? Pero ¿a cuánto nos gusta regañar? Levante la mano. Más que todos los papás, ¿verdad? Nos gusta regañar. Ahí los hijos diciendo amén, pero no se preocupe. ¿Cómo nos cuesta a nosotros que nos reprendan? Y cuando nos reprenden, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Sabe? El discípulo tiene que aprender a tener un corazón de reprensión. Vea, Pedro, Jesús llega y le dice en alguna ocasión, apártate de mí, Satanás. Y Pedro siguió con Jesús. Vea, por menos que eso hay gente que se ha ido de la iglesia. Por menos de eso hay gente que no volvió a la iglesia. Por menos que eso hay gente que no quiere nada con la iglesia. Con menos que eso hay gente que no volvió a su grupo en casa o a su grupo de vida. ¿Sí me sigue, hermano? El corazón reprendible tiene que estar listo en un discípulo para conquistar lo que el Señor nos llamó a conquistar en Él, para poder predicar la palabra con poder. Porque cómo nos gusta que nos halaguen, pero cómo nos cuesta ser reprendidos y recibir con reprensión lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe? Jesús le muestra a Pedro, o le enseña a Pedro lecciones que nosotros tenemos que tener para nuestra vida. ¿Sabe? Jesús le tuvo que enseñar a Pedro a vencer el miedo. Y a Pedro le tocó salir de aquella barca en medio de la tormenta porque Jesús estaba caminando sobre el agua. ¿Se acuerda de esa historia? Y Pedro, como era tan atrevido, ¿verdad? Empieza a caminar sobre las aguas y cuando deja ver a Jesús se empieza a hundir. Y Jesús le enseña que tenemos que tener la mirada en Él. Jesús le enseña a Pedro el amor a los gentiles. Jesús le enseña a Pedro que en el amor
no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Y tenemos que tener claro, hermano, en esta mañana, cuál es el temor y qué es lo que nos impide a nosotros poder poner nuestras vidas al servicio del Señor. O qué es lo que nos impide a nosotros seguir a Dios. Pero lo más importante de todo es lo siguiente. Pedro, a pesar de que se equivocó, a pesar de que el Señor lo corrigió, nunca dejó de tener una relación íntima con Jesús. Siempre estuvo ahí con Jesús, a pesar de que le hubiera dicho Satanás. Si hay cosas en su vida que usted no ha logrado vencer, que usted no ha logrado cambiar, le quiero decir algo, le falta relación con el Señor. Si hay luchas que usted no logra vencer, te falta mantenerte con Jesús. Y hay cosas que no se vencen de un día para otro. Hay cosas que el Señor va transformando en nuestra vida poco a poco. Así que la comunión con Jesús es algo que usted y yo tenemos que mantener. Y quiero decirle otra cosa. Jesús nos enseña a través de Pedro que Él perdona nuestra infidelidad. ¿Sabe? Pedro, después de haberse jactado de su fidelidad con Jesús, de decir que Él jamás lo negaría, que Él siempre estaría ahí, Pedro lo niega y lo niega 3 veces. Pero Jesús amorosamente restaura a Pedro. Y Jesús le enseña a Pedro lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que aunque usted sea infiel, Él permanece fiel. Usted se puede equivocar, pero Dios va a estar ahí. Lo otro que nos enseña Jesús es que Él pacientemente nos enseña una y otra vez. Y como le dije, una y otra vez, Pedro necesitaba corrección y el Señor lo hizo con paciencia y amor. Y le quiero decir una cosa. Hoy, si usted ocupa ser enseñado, para eso está su discipulador, para eso está su grupo en casa, para eso está su líder ahí. Si usted no participa ahí, y yo no le quiero decir que su líder es infalible porque todos somos imperfectos, pero quiero decirle algo. Si usted no está en comunidad y si no hay nadie que usted lo esté discipulando, le va a ser muy difícil ser formado por el Señor. Porque la iglesia no es un grupo de llaneros solitarios, es un cuerpo. Y eso pasa en su grupo en casa, eso pasa en su discipulado. Y le digo este ejemplo porque es como trabajamos acá en el Olivo. Si estuviera otra iglesia, tienen otras maneras de trabajar, pero nosotros enseñamos el discipulado, la corrección a través del grupo en casa y a través de su discipulador. ¿Hay alguien aquí que su discipulador alguna vez lo haya corregido? Levante la mano. Y esos que los corrigieron, dígame una cosa, ¿le ha gustado o se ha sentido bien por lo que han dicho? ¿Verdad que no? Pero lo necesitamos. Si usted le pregunta a un hijo si le gustó el castigo que le dio el padre, va a decir que no. Pero hoy los que estamos más viejos decimos, lo necesitábamos. ¿Sabe? Cuando le decía que Jesús pacientemente enseña, nos muestra aquello que dice el Salmo 32:8, que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y Él nos enseña en el camino que debemos andar, no en el que queremos andar. ¿Verdad? Porque a veces nosotros queremos andar de una manera, pero el Señor tiene otro plan para nosotros. Jesús nos ve como Él quiere que seamos. ¿Sabe? La primera vez que se encontró Jesús con Simón, con Pedro, aquel pescador áspero e imprudente, Jesús lo ve como un gran predicador. Yo les decía en la mañana, yo no sé si a usted le ha tocado, o si usted ha sido pescador o de las zonas costeras, pero yo no sé si usted ha ido a Punta Arenas o a Limón o a algún puerto a estar por ahí. Pero yo, las pocas veces que he estado, nunca he visto a los pescadores hablando y diciendo, ¿qué te parece la política migratoria de Trump ahora, verdad? ¿Qué pensás vos acerca de eso? ¿Qué pensás del tipo de cambio? ¿Cómo va a afectar eso a la economía del país? ¿Cómo ves el tema geopolítico de Israel e Irán ahora? ¿Cómo crees que vaya a afectar esto a Latinoamérica? Yo no creo que ningún pescador esté hablando de eso, ¿verdad? Están hablando de que qué malo estuvo la pesca, que estas lluvias, que eso, que lo otro. Están hablando
del día a día y posiblemente se estén quejando. Pedro posiblemente era el menos capacitado, era el menos apto para cumplir el propósito de Dios desde la perspectiva humana. Pero fue el que Dios decidió elegir para llevar un mensaje de salvación. Y a pesar de sus errores, Jesús nos enseña, y la palabra nos enseña, que lo que dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Pero pasa en aquel que quiera ser discípulo, que quiera ser corregido y que quiera seguir y mantenerse en el Señor. ¿Sabe? Jesús, Dios es un Dios que usa héroes insólitos. Lo pasó de llamar pescador de hombres, pescador a ser pescador de hombres. Y le voy a decir una cosa. Posiblemente aquí hay dos tipos de personas en esta mañana. Aquel que se cree indigno y que dice, yo no sé nada, yo no estoy preparado, si yo tuviera esto o lo otro, yo lo haría. Ese posiblemente era Pedro. Y está aquel otro que dice, es que yo soy muy capacitado, yo ocupo de mucha ciencia, de mucha filosofía para que hablen y me convenzan. Quiero decirle algo. Jesús agarró a ese hombre que no estaba capacitado para hablar a miles y tocar la vida de miles de personas. Y entre esos había gente muy capacitada y gente que no estaba capacitada. Porque lo importante no es el mensajero, es el mensaje de poder de la palabra del Señor. ¿Sabe? El Señor usó a Pedro de muchas maneras. Siendo un hombre sin letra, un hombre del pueblo, del vulgo. Pero nos encontramos en Hechos, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del poder del Señor. Pero tuvo que estar 3 años, día a día, viviendo con el Señor, pasando con Él tiempo, llevando lecciones y restaurando su corazón. Pedro fue un hombre que tuvo que aprender fe y valentía. Tuvo que aprender arrepentimiento y perdón. Tuvo que enseñar servicio y liderazgo. Tuvo que ser transformado en el Espíritu Santo. Y tuvo que tener corrección para poder crecer. Pero como discípulos nosotros tenemos que aprender algo. No todos los tiempos en el Señor son buenos tiempos. En el mundo, si lo comparamos. ¿Sabe por qué? Porque el mejor momento de Pedro, la mejor pesca, pasó en el momento que decidió seguir al Señor y tuvo que dejarlo todo. Pedro decidió dejar el mejor negocio que había pasado en su vida por seguir al Señor. Y sabe una cosa, los últimos días de Pedro no fueron los mejores días de alguien que nosotros podríamos decir es un ejemplo a seguir desde la parte humana, sino que a Pedro le pasó y tuvo que luchar por el evangelio. Y si me ayudan, chicos, con la imagen que les pasé, lo decía en la mañana de que le copié a Chema usar ChatGPT para crear imágenes, ahora es mi favorito, ¿verdad? Y mi hija en la mañana me decía, papá, ¿qué imagen vas a poner hoy, verdad? Estaba tratando de crear un video, pero la licencia ChatGPT no me dio para eso. Este es Pedro en la cárcel. Y en vez de tener una cara de angustia, una cara de gozo, sabiendo que su esperanza y su libertad no estaba en lo que vivía ahora, sino en el Cristo que le dio libertad. Gozándose realmente en el propósito de Dios para su vida. No porque estaba en la cárcel, sino porque había cumplido una vida de servicio a Dios. A usted y a mí no nos marca el hoy, a usted y a mí nos marca la eternidad y para dónde vamos. A usted y a mí nos marca el propósito de Dios y si lo cumplimos o no. Y poder llegar delante de Él y que Él nos pueda decir, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos de nosotros hemos logrado o lograremos llegar a eso? ¿Cómo luchamos con nuestra humanidad?
para llegar a ser ese discípulo que Dios nos llamó a ser? Yo no sé cuántos de ustedes no levantan la mano, no se preocupe. Las esposas no le levanten la mano a su esposo, pero ¿cuántos de aquí son obstinados? ¿Cuántos de aquí son cabeza dura? ¿Cuántos de aquí son explosivos? ¿Cuántos de aquí se han equivocado? ¿Cuántos de aquí hemos negado al Señor muchas veces? ¿Cuántos de aquí hemos creído que somos los menos aptos? ¿Cuántos de aquí ante los ojos del mundo somos los que no mereceríamos predicar la palabra de Dios? ¿Cuántos de aquí, cuántos de los que estamos aquí creemos que alguien más lo podría hacer mejor que nosotros? Pero le quiero decir una cosa en esta mañana. No es lo que usted crea, no es lo que usted piense, es lo que Dios te llamó a hacer. Y si algo nos llamó el Señor a nosotros fue ir a ser discípulos a todas las naciones. Y usted no puede hacer discípulos si usted no es discípulo. Usted no puede hacer discípulos si no es discípulo. Usted no puede hacer discípulos si no vive como discípulo. Y el discípulo pasa momentos difíciles, es corregido, es formado y es restaurado. Y eso no pasa solo, eso pasa en compañía, eso pasa en comunidad. Hoy con alguien en la mañana estábamos hablando de algo y me decía, no, es que si no me conecto veo el culto virtual. Un discípulo no ve el culto virtual. Yo no me imagino a los discípulos si estuvieran en el tiempo diciéndole, Jesús, es que hoy estoy muy preocupado. ¿Usted no cree que usted pueda hacer un Zoom hoy para que hablemos? Jesús, es que estoy muy tallado. Usted graba la prédica y me la pasa. Usted me graba la lección de hoy y me la pasa. Si Jesús estuviera hoy en este lugar, si usted pudiera ver a Jesús hoy sentado en este lugar, ¿cuántos de ustedes preferirían ver el culto en línea que venir a este lugar? Yo no faltaría. Pero cuando usted no es consciente que aunque usted no lo vea, Él está en este lugar, usted no se pierde un solo día para estar cerca de Él y para que le enseñe. Cuando usted se da cuenta que Jesús está ahí en su grupo en casa, que Jesús está ahí en su grupo de vida, nada va a ser más importante que eso. Porque es dejar la pesca milagrosa por seguir al Dios que hace la pesca milagrosa. ¿Sí me sigue, hermano? ¿Qué es más importante que el Señor? Yo le pediré a los de alabanza que pasen. Y, ¿sabe? Posiblemente usted y yo le hemos fallado al Señor. Posiblemente usted haya sentido que usted le ha fallado a Dios. Y usted dice, yo no soy digno de predicar la palabra de Dios. Con mi manera de ser, cómo actúo, cómo pienso, cómo hablo. Todos tenemos nuestras luchas. Y si hay alguien aquí que no lucha con algo, usted está muerto en vida. Todos tenemos nuestras luchas, todos luchamos con la carne, todos tenemos luchas, amén. ¿Alguien aquí que no tenga luchas? No, ¿verdad? Todos tenemos nuestras luchas. Pero le quiero decir algo, y lo que le decía ahora, Él siempre permanece fiel. Y le quiero leer un capítulo más. Después de que Jesús es crucificado, Pedro regresa a pescar. Yo me imagino con aquella culpa de haberle negado. Dice la Biblia en Juan 21, yo se lo voy a leer. Dice Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Qué casualidad. Otra vez en la barca y no pescaron nada. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echad la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Otra vez Jesús diciéndoles cómo se pesca. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro, ¡es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque él se había quitado para trabajar. Se tiró al agua
y se dirigió a la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a las brasas y pan. Jesús nuevamente se presenta a Pedro cuando Pedro había vuelto a su pasado. Se presenta de la misma manera en que le había hablado la primera vez. Pasa el mismo milagro. Los peces otra vez, después de que no había habido pesca en lo absoluto. Pero esta vez Pedro le dicen: es el maestro. Pedro no espera a que la barca llegue a la orilla. Nada 90 metros para correr a donde su Dios, a donde su Rey y Salvador, a buscar la esperanza que había perdido, porque Cristo había decidido una vez más acercarse a él, a pesar de que le había negado. Pero Pedro, a diferencia de los otros discípulos, decidió no quedarse en la barca y decidió correr a los pies de Cristo. Y Jesús le amaba tanto que cuando llegó le tenía hasta el desayuno hecho. Y yo no sé cómo viene usted en esta tarde ya a este lugar, pero quiero decirle algo. Posiblemente usted hoy venga como esos discípulos que están otra vez en la barca, pensando que eres muy pecador, que te has equivocado muchas veces, que Dios no tiene nada para ti, que tal vez para otros sí, pero usted se ha equivocado muchas veces. Hoy ese mismo Jesús está en la playa, está ahí llamándote, diciéndote que si tienes algo ahí. Es ese Jesús que llama. Y sabe, yo les decía en la mañana, un día yo fui ese hombre que yo pensé que Dios no tenía nada para mí. Igual yo decidí salir de esa barca y correr a Jesús. No quedarme ahí esperando. Muchos de mis amigos se quedaron esperando y hoy no están en el Señor. Cuando el Maestro llama, no hay una voz más grande de amor a la cual nosotros podamos correr. Porque Jesús no está para juzgar, está para amarnos, para restaurarnos, para darnos esperanza y para darnos vida. Porque Él te compró a precio de sangre. ¿Qué más tiene que hacer Él? Ya murió en la cruz y resucitó por ti y por mí. Ese es el Jesús que está en este lugar. No importa que usted no crea en usted. Lo que necesita es saber que el Maestro está en este lugar llamándote otra vez. Y si usted está en este lugar no es por casualidad. Y no importa si es la primera vez que viene a la iglesia. No importa si ha venido 80 veces. No importa cuántos años tengas. El Maestro está en este lugar llamándote para que seas discípulo. Y si has dejado de ser discípulo, como le decía, la prédica se llamaba Pedro el elegido. Pero hoy póngale su nombre como el elegido de Dios para ser discípulo de Cristo y para ir a ser discípulos a todas las naciones.